Amada iglesia, el Señor les bendiga. Les pido por favor me acompañen a Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 5. Les invito a que se coloque sobre sus pies para leer la palabra de Dios y luego oramos. Mateo capítulo 5, vamos a leer el versículo número 9. Leo para ustedes la palabra de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amado Padre que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias por darnos este enorme privilegio de podernos congregar un día más en tu día, para venir, Señor, a adorarte a tu templo, para venir a cantar himnos en tu nombre, Señor, para tener comunión íntima con nuestros hermanos, para exaltarte, Señor, en gran manera, porque solo tú eres digno de recibir toda adoración, toda exaltación, todo honor y todo reconocimiento, Padre. Por los méritos de Jesús, Señor, porque sabemos que es solo por su obra y por tu gracia que nosotros podemos llamarte Padre, te rogamos, te suplicamos que por favor nos asistas con tu Santo Espíritu, que nos ayudes a comprender las verdades de tu palabra. Pero sobre todo, Señor, te suplicamos que por favor la ates en nuestros corazones y nos ayudes a ponerla por obra. Te ruego, Señor, que te glorifiques grandemente en esta mañana, que seas tú hablándole a tu pueblo. Guárdame, Señor, del error, de la herejía, y ayúdame a ser fiel a tu palabra. Te lo ruego en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Continuamos con nuestra serie de sermones expositivos sobre el Sermón del Monte. La mañana de hoy vamos a considerar la séptima bienaventuranza. Para ello es importante recordar la línea de pensamiento que hemos venido siempre resaltando en cada sermón dominical, o esa cadena de eslabones que componen estas bienaventuranzas, donde vemos claramente cómo la una engrana perfectamente con la otra. Cada vez que nuestro Señor Jesucristo está definiendo el carácter de los súbditos de su reino, el carácter de los ciudadanos de su reino, y vemos que esa cadena se da de una manera natural, no de algo forzado. Todo comienza, como vimos ya, con la pobreza de espíritu. Pobreza espiritual que lleva al pecador a llorar al considerar la condición en la que se encuentra a causa de sus pecados. Luego de esto continúa con la mansedumbre como un fruto del espíritu que reciben únicamente los súbditos de su reino, únicamente a los que el Señor ha llamado para serlos suyos, para serlos miembros de su pueblo, de su reino. Luego ellos tienen hambre y sed de justicia, son misericordiosos, y así sucesivamente hasta llegar al punto que vamos a estudiar en nuestro sermón de hoy. Recordemos que todas estas características que distinguen al ciudadano del reino de los cielos, o al ciudadano o a los súbditos de Cristo, no son algo de tendencia natural. Eso siempre debemos resaltarlo. No es que usted diga yo me voy a esforzar por ser misericordioso, no es que yo diga yo me voy a esforzar por ser pobre en espíritu, no es que yo me voy a esforzar por tener hambre y sed de justicia. Hermanos, son cosas que no son de tendencia natural. Son el producto, el fruto de una conversión del corazón, una conversión que nuestro Señor hace en el momento de la regeneración. En nuestro último sermón nosotros estuvimos considerando la pureza de corazón como una de esas características esenciales de los ciudadanos del reino de Cristo,
Pero veremos hoy cómo nuestro Señor añade una nueva característica distintiva. Cuando hablo de distintivo, siempre me refiero a eso que distingue algo de otra cosa. Así que esa característica distintiva de los que pertenecen a su reino. El Señor dice además que los súbditos de su reino también son pacificadores. Pacificadores. Y como decía al principio, estas bienaventuranzas nunca podemos estudiarlas de una manera aislada de las demás, puesto que, como les dije, son una cadena. ¿Qué quiero decir con esto? Que para poder ser un hacedor de paz, que eso es lo que significa ser pacificador, para poder yo ser un hacedor de paz o un pacificador, se necesita tener un corazón limpio, un corazón sin doblez, un corazón puro. Pastor, ¿y por qué? Hermanos, porque todos los conflictos, sean internos o externos del hombre, surgen de la impureza de su corazón. Dice Santiago en el capítulo 4, versículo 1, él plantea la siguiente pregunta: ¿de dónde provienen las guerras y los pleitos entre vosotros? O en otras palabras, ¿cuál es la fuente? ¿Cuál es el origen de estos conflictos que vemos a diario en la televisión, en los periódicos, etcétera? ¿Cuál es la fuente de todos estos problemas que surgen en los miembros de una familia? ¿Cuál es el problema o el origen de la fuente, o el origen o la fuente de los problemas que emanan en una relación entre socios de una empresa o aún entre niños en la escuela? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Pregunta Santiago. Si quizás le preguntáramos a alguno de los que están acá, quizás podría responder lo siguiente: eso es por la falta de comprensión hacia los demás. O quizás otros dirán, eso es porque esos problemas surgen porque necesariamente algunos hacen las cosas como no las deben hacer, o algunos dicen las cosas como no las deben decir. De modo que de alguna u otra forma, hermanos, todos tendrán una razón como respuesta según su propio parecer, según su propio criterio. Todos tenemos una respuesta a estas preguntas de Santiago. Pero para la gloria de Dios, Santiago da respuestas a su misma pregunta, pero lo hace con otra pregunta. Dice Santiago: ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? En otras palabras, no es de dentro de vosotros, no es de dentro de su corazón que salen todas estas cosas. Sigue diciendo Santiago: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Es de dentro de nosotros, de nuestro corazón, hermanos, que surgen los conflictos y las guerras. Es por la codicia, sumada a un montón de cosas más, que nacen esta situación de animadversión. Si nosotros no tenemos paz dentro de nosotros mismos, hermanos, ¿cómo podremos tener paz con los demás? Pastor, ¿y qué pasa con los cristianos? ¿No tienen ellos conflictos? Claro que sí, también los tienen. Los cristianos también deseamos cosas. También deseamos cosas. Pero sabemos que para obtenerlas depende únicamente de la voluntad de Dios. Debemos ser diligentes, sí. Pero sabemos que para obtener eso que deseamos depende únicamente de la voluntad de Dios. El creyente hace todo lo que está a su alcance y en su responsabilidad por ser diligente y para poder obtener lo que quiere.
Pero él tiene la convicción, mi hermano. El verdadero creyente sabe, tiene la convicción de que la respuesta final viene de parte del Señor. Pero esos nuestros deseos o nuestros deseos se convierten en oraciones. Eso no es precisamente lo que dice el apóstol Pablo, y que es uno de los pasajes que más citamos acá, o siempre citamos acá los miércoles de oración. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Es decir, que nuestros deseos, cuando el cristiano desea algo, hermanos, lo convierte en un motivo de oración. Pero los hombres que describe Santiago aquí en su carta, hermanos, codician y luchan por lo que quieren, hermanos, pero lo hacen como si dependieran de ellos mismos, por lo cual no les importa el costo que tengan que pagar para poder conseguirlo, hermanos, aún a expensas de pasar por encima de los demás para obtener lo que ellos quieren. En vez de convertir sus deseos en oraciones, hermanos, dice Santiago, ellos arden de envidia, de enojo, y son precisamente estas pasiones el combustible, lo que enciende el fuego de los pleitos, de las guerras y de los conflictos en nuestra sociedad. Y Santiago es claro aquí, es preciso, de manera que no se puede ser un hacedor de paz o un pacificador si el corazón de donde salen estas pasiones no ha sido purificado, como lo expusimos en nuestro último sermón. Primero tiene que ser purificado ese corazón a través de la regeneración. ¿Para qué? Para que luego venga la disposición de ser un hacedor de paz. Un eslabón sigue del otro. Noten, es una cadena. No puede ser de otra manera. Así que sin más preámbulos, después de esta corta introducción, entremos a considerar esta séptima bienaventuranza. Y el propósito de este sermón, hermanos, no es otro, como siempre, demostrar por las Escrituras que el ciudadano del reino, el cristiano, habiendo recibido la reconciliación con Dios por medio de la cruz, él ahora procura por su mensaje y por su conducta, no solamente por el mensaje, sino también por su conducta, ser instrumento para impartir a los demás esa paz. Y lo vamos a desarrollar dando respuesta a dos preguntas que se desprenden del mismo pasaje. La primera de ellas es: ¿qué es un pacificador? Y la segunda es: ¿cuál es la recompensa para los pacificadores? Dice el Señor: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y el tema de la paz es algo que está muy de moda en el mundo. Hace poco tiempo en Colombia, nosotros fuimos testigos que se firmó un tratado de paz. El presidente Santos recibió incluso una condecoración como el Premio Nobel de Paz. Y hay muchas personas en el mundo, hermanos, abogando por la paz. Y por supuesto, esto es algo que se ve bien. El abogar o procurar la paz es algo notable y es algo completamente aceptable delante de los ojos de Dios y también para la mayoría o quizás para toda la sociedad. Pero no están siendo algunos enfocándolo desde una perspectiva bíblica. Muchos enfocan esta paz de una manera contraria a lo que la Escritura muestra lo que realmente es la paz, o define lo que es la paz. Muchos dicen que todo lo que se necesita es que haya más amor
entre las personas. Si usted le pregunta a alguien por qué hay tanta guerra en el mundo, quizás le dará esta respuesta: es porque hace falta más amor entre las personas. O quizás le dirá: es que hace falta mayor comprensión, más tolerancia, menos egoísmo. La solución para muchos es que se debe dar un trato equitativo. Y debemos preguntarnos, hermanos, ¿cómo puede el hombre actuar con equidad o ser más equitativo si su corazón está lleno de impureza, si su corazón está inclinado hacia la balanza de la corrupción? ¿Cómo puede el hombre dar lo que no tiene? Estamos esperando que un árbol de Guayacán nos dé manzanas. ¿Ustedes conocen el árbol de Guayacán? ¿No? Estamos esperando que un árbol de estos nos dé manzanas. La verdadera paz, hermanos, la que habla la Escritura, es imposible sin la santidad. Dice el autor de Hebreos en el capítulo 12, versículo 14: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y eso es exactamente lo que dice nuestro Señor Jesucristo en la sexta bienaventuranza que estudiamos en el sermón pasado. ¿Quién dice el Señor Jesucristo que verán a Dios? Dice el Señor que solo los puros de corazón verán a Dios. No podemos esperar la paz la paz sin santidad, hermano, porque la pureza de corazón y el espíritu apacible siempre van de la mano, siempre van juntos. Eso es precisamente también lo que dice Santiago en el capítulo 3, versículos 17 y 18. Permítame leerlo para ustedes. Dice Santiago: la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica. Noten el orden de Santiago. Hay un orden. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, los puros de corazón. Después, pacífica, paz. De manera que la paz no podemos jamás separarla de la santidad. Y en el versículo 18 Santiago añade: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Esa está la importancia, hermanos, de hacer siempre la conexión con las bienaventuranzas. Porque recuerden que todo el consejo de Dios, hermanos, jamás se contradice. Así que solo los puros de corazón realmente pueden ser pacificadores. Es completamente imposible, a la luz de las Escrituras y a la luz del Sermón del Monte, que alguien que no sea puro de corazón pueda ser un pacificador. Entiéndase y aclaro: pureza de corazón, un corazón limpio, regenerado, sin doblez. Porque cuando hablamos de pureza de corazón, recuerden que siempre asociamos a pureza moral, pero recuerden que nosotros aún estamos manchados por el pecado y debemos hacer esa aclaración. Nosotros pecamos todavía, pero tenemos un abogado y tampoco nos deleitamos en el pecado. Esa es la gran diferencia. Así que, ¿qué es entonces un pacificador? Como es costumbre, voy a comenzar por definir qué no es un pacificador, para que podamos comprender mejor qué sí es un pacificador. En primer lugar, un pacificador no es una persona que esté dispuesta a sacrificar aquellos principios o enseñanzas que no son negociables con tal de no tener problemas con los demás. Voy a repetirlo. Un pacificador no es una persona que está dispuesta a sacrificar aquellos principios o enseñanzas que no son negociables con tal de no tener problemas con los demás.
Eso no es un pacificador. Un pacificador no es aquella persona que está dispuesta a negociar lo que sea, hasta lo innegociable, con el fin de no contrariar o con el fin de no tener problemas con los demás. Eso no es ser un pacificador. Para muchas personas, un pacificador, a él no le debe importar el precio que haya que pagar con el fin de mantener la paz y no contrariar a los demás. Pero la verdad es, mis hermanos, que muchas veces o en algunas situaciones hacer la paz con los hombres significa hacer la guerra con Dios. Por ejemplo, una cosa es ser amable y respetuoso con el inconverso, y otra cosa muy distinta es mostrarnos indiferente ante sus pecados. Son dos cosas distintas. O peor aún, llegar a asociarnos con ellos en intimidad. Mis hermanos, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Como dice el pastor Martin Lloyd-Jones, cito: el verdadero pacificador no es, por así decirlo, un aplacador. Se puede posponer las guerras como aplacándola, pero suele significar que se hace algo injusto a fin de evitar la guerra. El simple evitar la guerra no crea la paz, no resuelve el problema, dice Martin Lloyd-Jones. Fin de la cita. Mis hermanos, si nosotros lo vemos en las Escrituras, el mismo rey David podía decir de sí mismo que era un pacificador, pero al mismo tiempo él podía decir que él jamás había sentado con hombres hipócritas. Dice el Salmo 120, versículo 7, dice David: yo soy pacífico, mas ellos así que hablo me hacen la guerra. Noten a David, él dice: yo soy pacífico, pero por ser pacífico entonces debo aceptar y sacrificar aquellos principios y verdades que son innegociables. David dice no. Salmo 26, versículo 4 y 5, dice el rey David: no me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Y añade en el versículo 5: aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. De manera que como creyentes, nosotros debemos tratar con la gente del mundo, claro que sí, en el trabajo, en la universidad, con los amigos, al predicar de la Escritura y de muchas otras maneras más, hermanos, pero no debemos intimar con ellos. No debemos intimar con ellos. Eso es un mensaje claro de la Escritura. Ese precisamente fue el pecado que cometió el rey Josafat cuando hizo aquella alianza con el malvado rey Acab para pelear con Ramot de Galaad. ¿Se acuerdan? Y sin haberle importado a Josafat que ya el profeta Micaías había profetizado en contra de Acab, a él no le importó. Hizo alianza con Acab. Dice en el segundo libro de Crónicas, en el versículo 19, leo para ustedes: Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Y noten, le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani. Tuvo que ir el profeta Jehú a amonestarlo. Noten, y dijo al rey Josafat: ¿al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? O sea, ¿te asocias con estos que desprecian y pisotean el nombre de tu Señor? ¿Al impío das ayuda? Añade Jehú: pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Ira contra ti por esto. Mis hermanos, Dios no nos ha llamado a amar, a intimar, a asociarnos con el mundo en ese sentido. El Señor no nos ha llamado a intimar o asociarnos con los que aborrecen el Señor. Nosotros debemos tener eso muy claro.
El mismo Señor Jesucristo dice: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Con esto, por supuesto, no estoy diciendo que nosotros debemos aborrecer a nuestras familias inconversas o a nuestros amigos inconversos, no. No. Pero sí debemos tener claro que el Señor aborrece este tipo de intimidad. Y escucho, hermanos, con tristeza, a cristianos decir que sus mejores amigos no son cristianos. ¿Acaso puede la luz tener comunión con las tinieblas? ¿Qué relación tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué relación tiene Cristo con Belial? Por lo tanto, hermanos, ser un pacificador no significa que podamos tener comunión o amistad íntima con cualquier persona, únicamente con el pretexto de no contrariar y mucho menos para sacar provecho personal. Pero en segundo lugar, ser un pacificador tampoco significa que podamos sacrificar la verdad de la Escritura con el pretexto de procurar la paz. Dice Salomón en Proverbios capítulo 23, versículo 23: compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Hermanos, sí debemos comprar la verdad, adquirirla o lograrla al precio que sea, pero no la vendas, dice Salomón. No la vendas. Como decía un predicador, nunca debemos cambiar la verdad por otra mercancía, aunque esa otra mercancía, dice él, sea la paz. Y ese ha sido precisamente el problema del movimiento ecuménico a lo largo de la historia. Hermanos, el ecumenismo ha pretendido la paz a costa de la verdad. Ellos están dispuestos a negociar lo que sea, hasta lo innegociable, incluso las verdades de la palabra de Dios que son inamovibles, con tal de mantener una supuesta unidad eclesiástica, una supuesta unidad entre iglesias. Pero eso, mis hermanos, no es porque sean pacificadores. Eso es porque no tienen convicciones. Ellos no tienen convicciones. Vemos al sumo pontífice de Roma reunido con los máximos líderes del cristianismo, claro, carismatismo. No invitan nunca a un reformado, ¿cierto? A los máximos líderes del cristianismo carismático, a los máximos líderes del judaísmo, del budismo, del hinduismo. Hermanos, falta solamente que sienten un ateo. Es lo único que falta. Pero eso, hermanos, no es porque ellos sean pacificadores. Eso es porque no tienen convicciones. Pregunta el profeta Amós en el capítulo 3, versículo 3: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Hermanos, para el posmodernismo, sí. Para el ecumenismo, sí. Porque a ellos no les importa negociar la verdad. La única forma de establecer una unidad que sea legítima, que sea verdadera y perdurable, hermanos, es promoviendo la verdad. ¿Y por qué? Porque dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 6, versículos del 14 al 17, que la luz jamás puede tener comunión con las tinieblas. Esa es una invención de los hombres, pero es algo que la Escritura condena. En tercer lugar, tampoco estamos siendo pacificadores cuando sabemos que alguien ha hecho algo que es digno de reprensión
y no hacemos nada al respecto, movidos supuestamente por un deseo de mantener la paz. No, mira que encontré al hermano robando, pero yo no quiero ganarme un enemigo, yo no le digo nada. O mira que encontré al hermano prácticamente en adulterio, pero yo no le quiero decir nada porque no me gusta meterme en la vida de nadie. Quiero llevar, como dicen por acá, la fiesta en paz. Hermanos, pero es nuestro deber amonestar al transgresor. Y en ninguna manera podemos sacrificar nuestros deberes con el pretexto de evitar problemas. Como dice el apóstol Pedro en Hechos capítulo 5 versículo 29 en su discurso. Él dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Y dónde más vemos esto en la Escritura, mis hermanos? Vemos el caso de Daniel. Eso fue precisamente lo que Daniel hizo cuando se prohibió orar en el edicto del rey. Pero ¿qué hizo Daniel, sin embargo? Abrió la ventana de su casa, como era costumbre, y oró y adoró a su Señor. ¿Por qué? Hermanos, porque Daniel no podía sacrificar sus deberes en aras de la paz. No. Incluso, él no podía sacrificar sus deberes a costa de su propia vida. ¿Y qué decir, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, el príncipe de paz? ¿Qué hizo el Señor? Entró en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. ¿Por qué? Porque para nuestro Señor Jesucristo la gloria de Dios estaba por encima de cualquier cosa. Hermanos, no podemos sacrificar nuestros deberes con el pretexto de mantener la paz, porque el Señor nos pedirá cuentas de eso. ¿Qué es entonces, después de haber visto lo que no es un pacificador, qué es entonces ser un pacificador? Hermanos, es alguien del que se pueden decir dos cosas principales. En un aspecto pasivo se puede decir que es pacífico, pero en un sentido activo, esta persona pacífica debe buscar siempre la paz. Ahora bien, la palabra paz también se usa de varias maneras, de dos maneras, para ser más específicos, distintas en la Escritura, aunque esas dos maneras están íntimamente relacionadas. Se usa en primer lugar para describir aquella condición interna de la persona, esa condición que ha sido descrita por algunos teólogos como un estado del alma donde existe tranquilidad en lo que respecta a su salvación por medio de Cristo. Es decir, una persona que no teme a nada de lo que pueda venir de parte de Dios y que al mismo tiempo está contenta con su porción terrenal. Él dice, yo no tengo nada que temer, porque el Señor me ha salvado y porque el Señor es soberano. Él me sustenta, Él es quien me provee. Pero ¿cuál es este tipo de paz? Es esta paz de la que habla nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 14 versículo 27. El Señor Jesucristo nos dice, mi paz os dejo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es esta paz todo lo opuesto a un corazón ansioso, a un corazón depresivo, a un corazón que vive sumergido en la angustia. Es la paz que va contrariando todo esto. Todo lo opuesto a un corazón temeroso es la paz que proviene del Señor. Pero esta palabra paz también se usa en la Biblia para describir una condición de armonía, una condición de unidad entre dos personas, entre dos grupos o entre naciones.
Eso es lo que solimos decir cuando hablamos de paz entre países. Cuando nosotros hablamos de que dos países no están en guerra, sino que están en paz, ¿verdad? No nos estamos refiriendo que a cada persona que viva en ese país tenga tranquilidad y paz en su corazón. De eso no es lo que estamos hablando. Más bien nos estamos refiriendo, hermanos, a esa ausencia de conflictos, a esa ausencia de guerras, a esa ausencia de animadversión, etcétera. Es en ese sentido, para referirse a esta paz, que nuestro Señor Jesucristo usó la palabra en Mateo capítulo 10, versículo 34. Dice el Señor: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. ¿Por qué? Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Noten algo, mis hermanos, muy importante. El Señor Jesucristo no vino a traer este tipo de paz. Él vino a traer espada. Él vino a traer problemas. Y por una sencilla razón, porque la simiente de Satanás es distinta a la simiente de Dios. Nuestro Señor Jesucristo viene a traer paz en el corazón del hombre, en el corazón de sus escogidos, pero no este tipo de paz. Los verdaderos cristianos con los inconversos tendrán problemas. Tendrán problemas. Porque cuando el cristiano vive en santidad, en un mundo lleno de impiedad, hermanos, no dude que vendrán problemas. Más bien, preocupémonos si nos estamos identificando tanto con los inconversos que no hayan diferencias entre ellos y nosotros. Pero el cristiano que procura vivir una vida en santidad tendrá problemas, porque el inconverso vive en un mundo de impiedad. A él no le va a agradar absolutamente nada de lo que el cristiano haga, ni son motivaciones, y mucho menos, hermanos, su centralidad. Porque lo que ama al inconverso no es lo que ama al cristiano. Por eso es que el Señor Jesucristo contrapone la paz a estar en contra de alguien. No he venido, no piensen que he venido a traer paz. No, no, dice el Señor. He venido a traer espada. Porque a causa de mí pondré en enemistad a los hijos contra sus padres, a las hijas contra sus madres, a las nueras contra sus suegras, y los enemigos serán los de su propia casa. De manera que un pacificador, hermanos, es aquel que está involucrado de una manera activa. Él no se queda simplemente hablando de paz. Él está involucrado de una manera activa en remover aquellos factores que de alguna u otra forma, hermanos, producen enemistad, producen animadversión, hostilidad entre dos personas, entre un grupo de personas. Él está empeñado todo el tiempo en tratar de solucionar las cosas. Él está todo el tiempo buscando la paz entre las personas. Es obvio, por lo tanto, que el verdadero pacificador, que ha sido reconciliado con Dios por medio de Jesucristo, es obvio, hermanos, que Él también busque que todos los hombres estén en paz con Dios. Por esa razón, Él siempre está inquieto por predicar el Evangelio. Porque Él también quiere hacer partícipes a otros de lo que Él ya ha sido partícipe, de la reconciliación con Dios. Es algo que a Él lo inquieta. Así que
Él no solo no causa problemas, sino que además hace todo lo posible por crear paz. Y el mejor ejemplo que nosotros podemos dar, por supuesto, es el de la naturaleza misma y la actividad misma de nuestro Dios. Dice en Hebreos, capítulo 13, versículo 20, allí se nos dice que Él es el Dios de paz. Y en Isaías, capítulo 9, versículo 6, Isaías nos va a decir que una de las características de nuestro Señor Jesucristo sería que Él sería príncipe de paz. Así que no hay un ejemplo más claro de pacificador que la naturaleza misma y la actividad misma de nuestro Dios. Hermanos, tú y yo nos encontrábamos en una terrible enemistad con nuestro Hacedor. ¿Y qué hizo Él? Hermanos, Él condesciende para con nosotros y nos reconcilia consigo mismo. Vayan conmigo a Colosenses capítulo 1, versículo 19, una carta que estudiamos hace algunos meses. Colosenses capítulo 1, versículo 19 al 22. Colosenses capítulo 1, versículo 19 al 22. Leo para ustedes. Por cuanto agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitase toda plenitud, y por medio de Él, ¿de quién? De Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz. ¿Y por qué tendría que hacer la paz? ¿Era necesaria la paz si no existiera enemistad? Por supuesto que si no existiera enemistad, no sería necesaria la paz. Pero dice Pablo que Él reconcilió todas las cosas consigo mismo a través de Jesucristo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Pero Pablo añade, y vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. ¿Enemigos de quién? Pablo no está hablando que eras enemigo del vecino. Tú y yo éramos enemigos de Dios. Tú y yo le habíamos declarado la guerra abierta, explícitamente a Dios. ¿Y cómo lo hacíamos? No era que usted, porque hermanos, el inconverso jamás va a decir que es enemigo de Dios. Él va a decir, no, yo creo en Dios. Por supuesto que sí, yo le oro todos los días a Dios. No pueden decir que yo soy enemigo de Dios. De hecho, yo voy a la iglesia todos los domingos. Dice Pablo, ¿cómo era que eran enemigos de Dios? Dice Pablo, haciendo malas obras. Todo aquel que peca es enemigo de Dios. Pastor, ¿y nosotros no pecamos? Sí, pero nosotros tenemos un mediador. Un mediador que ellos no tienen. El único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Así que dice Pablo, pero ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santo y sin mancha e irreprensible delante de Él. Hermanos, Dios envió a su Hijo para reconciliarlos con el pecador. Así de grande es el amor de nuestro Dios. Nosotros le declaramos la guerra, nos declaramos públicamente sus enemigos, y el Señor condesciende mandándonos no a un ángel, mandándonos a su propio Hijo para que viviera la vida que tú y yo no pudimos vivir y para que pagara por los pecados que tú y yo hemos cometido. De esa manera, hermanos, de esa única manera,
Es que Dios pudo hacer la paz con los hombres. No es que Dios perdona por perdonar, sino que Dios es un Dios justo que tiene que castigar el pecado. Él es un Dios de amor, sí, pero también es un Dios de ira y de justicia. Dice el Salmo 5 que Dios está airado contra el impío todos los días. Pastor, ¿y qué de aquello de que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado? ¿Acaso el pecado se comete solo? Hermanos, Dios ama al pecador, pero el pecador que se arrepiente. Dice en Romanos capítulo 5, versículo 1, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, pero la cruz no solamente nos trajo paz para con Dios, sino que también nos trajo paz entre aquellos que ahora disfrutan de esa paz de Dios, es decir, entre creyentes. Esa paz que Dios nos provee en el Evangelio no solo es vertical, no solo soluciona mi situación judicial con Dios, sino también nos da una paz que es horizontal. Una paz, hermanos, que nos permite, donde antes había odio y rencor, ahora hay amor. Vayan conmigo a Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Versículo 3 en adelante. Hermanos, que nunca se nos olvide qué era o qué o de dónde nos sacó el Señor. ¿Qué éramos nosotros? Dice Pablo, versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos. No solamente éramos aborrecibles, sino que también nos aborrecíamos los unos a los otros. Aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por medio de Jesucristo. De manera, hermanos, que esa paz que nuestro Señor Jesucristo logró en la cruz del Calvario para que estuviésemos a paz con Dios, esa paz también se extiende hacia nuestros hermanos. Mire que Pablo dice, aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros. Aún entre las mejores amistades inconversas, siempre hay envidia, celos y contiendas. Pero el cristiano tiene algo en común que no tiene el inconverso, y es el amor de Jesucristo. Es gracias a ese amor que nosotros hoy estamos unidos como piedras vivas, como miembros de un solo cuerpo, el cual Dios articula a cada uno conforme a su voluntad para su gloria. Hermanos, fue gracias a la cruz que judíos y gentiles, que eran enemigos, eran dos pueblos que se odiaban mutuamente, eran enemigos a muerte. Hoy Dios los reconcilia por el lavamiento de su sangre y los trae a la iglesia para que se amen los unos a los otros. Fue Cristo quien hizo la paz entre Dios y los hombres. Por eso el Evangelio lo vemos en las Escrituras como el Evangelio de la paz. Dice Isaías capítulo 52 versículo 7, cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas o nuevas noticias, de los que anuncian la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica la salvación.
Cuando usted predica el evangelio, mi hermano, usted está siendo un bienaventurado que está llevando noticias de paz a esos que están enemistados como tú y yo los tuvimos una vez. Están enemistados con Dios, que en estos momentos van camino al infierno y que nosotros vemos muchas veces de una manera indolente. No nos importa que ellos vayan a tener un destino eterno en el infierno. No hacemos nada por predicarles el evangelio, el mínimo esfuerzo por tratar de que lean con nosotros la escritura y entiendan de las verdades gloriosas de Cristo. Así de indolente a veces somos. El evangelio, hermanos, promueve la paz, no solamente con Dios, sino también los unos a los otros. Por eso el Señor Jesucristo dice: bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los hacedores de paz, los que procuran la paz. Pero no la paz como la hemos visto ya, sino los que procuran la paz entre el pecador y su hacedor. Por eso en el terreno práctico, hermanos, podemos decir que como pacificadores nosotros debemos tratar de difundir la paz, de predicar el evangelio por donde quiera que nos encontremos, en el trabajo, en tu universidad, en el hogar, en el barrio. Cada vez que Dios te dé esa oportunidad, hermanos, el Señor te pedirá cuenta de esa oportunidad que te dio, donde tuviste la oportunidad de hablar de Él y no lo hiciste. Muchos creen que solamente es una responsabilidad de los pastores o una responsabilidad de los líderes. No, mis hermanos, el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 28 nos dice que los pastores vayan y hagan discípulos. Id y haced discípulos a todas las naciones. Es un mandato a todos. La gran comisión, mis hermanos, es un mandato que todos como creyentes debemos obedecer. Ahora bien, la bendición que se pronuncia sobre estas personas que son pacificadores, dice el texto que ellos serán llamados hijos de Dios. Eso nos lleva a considerar nuestro segundo encabezado. ¿Cuál es la promesa para los pacificadores? La palabra llamados aquí, ellos serán llamados, significa también ellos serán reconocidos como, o también puede significar ellos son poseídos como hijos de Dios. Son considerados como, o son poseídos como hijos de Dios. Y vemos tres implicaciones o reconocimientos implicados aquí. En primer lugar, mira, el Señor dice bienaventurados. Es decir, Dios los está bendiciendo. Y nosotros sabemos, hermanos, claramente que al quien Dios bendice es bendito y al quien Dios maldice es maldito. Parece elemental, ¿cierto? Pero a veces no resaltamos esa palabra bienaventurados, felices, dichosos. Pero a los pacificadores, dice nuestro texto, Dios les bendice con la abundante bendición que están atesoradas en los cielos. Por eso el apóstol Pablo dice en Efesios que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y esa palabra toda allí, hermanos, en el original, denota algo que no tiene de dónde sujetarse o que no tiene un límite. Toda bendición espiritual. Pero en segundo lugar, noten que el texto no solamente dice que van a ser bienaventurados, sino que son llamados hijos de Dios. ¿Y cómo es esto que somos llamados hijos de Dios? Por adopción, por su pura gracia. Pero el ser pacificador, el ser llamados hijos de Dios, hermanos, es una dulce evidencia. Es una evidencia clara de la obra interna del Espíritu Santo, que es el pacificador por excelencia en la vida del creyente.
El verdadero pacificador no solamente evidencia en su actuar, sino también en su hablar que es un hijo de Dios. Por eso, mis hermanos, a nosotros nos cuesta tanto creer que hayan cristianos tan revoltosos, que hayan cristianos tan pendencieros, que hayan cristianos pendientes únicamente en buscar pleitos, problemas. Porque recuerden que como un hijo de Dios, nosotros tenemos la responsabilidad de representar a nuestro Padre Celestial. Es a eso a lo que se refiere nuestro Señor cuando dice que nosotros somos luz y sal. Porque esas buenas obras que los de afuera verán en nosotros, no es para que digan cuán buenos son los cristianos, dice el Señor Jesucristo, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que el pacificador deja evidencia siempre de que es un hijo de Dios. No solamente en lo que dice, sino también en su carácter. Hermano, yo les pregunto, ¿cómo es el carácter de nuestro Dios? ¿Dios es longánimo? Por supuesto que sí. ¿Dios es un Dios de amor? Por supuesto que sí. ¿Dios es un Dios de misericordia? Por supuesto que sí. Nosotros debemos mostrar ese carácter de Dios para con nuestros hermanos, incluso para con nuestros enemigos. Es así, hermanos, que son los ciudadanos del reino de los cielos. Es así como nuestro Señor Jesucristo distingue a los súbditos de su reino. Es así. Ellos son misericordiosos, ellos son pacificadores. Así que aquellos que son pacificadores, tenemos la gran bendición, mis hermanos, el enorme privilegio de ser llamados hijos de Dios. Por ahí usted le dirá, soy un inconverso, y le dirá, pues yo también soy hijo de Dios. Dios es Padre de todos. No, mis hermanos, todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Y eso lo deja claro el apóstol Juan cuando habla de que los hijos de Dios no son engendrados de carne ni de sangre, sino del Espíritu. Así que dígale al no creyente, al amigo inconverso, que no todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas, pero no todos hijos. Eso es un privilegio que Dios le ha dado a algunos, a muchos, pero no a todos. Así que, hermanos, ya para concluir, nosotros como hijos del Dios de paz, como pacificadores, debemos esforzarnos todo el tiempo, hermanos, en ser instrumentos en sus manos para poder lograr precisamente esa paz entre el pecador y entre Dios. Así como nosotros, hermanos, Dios tuvo misericordia de nosotros y nos presentó a alguien que nos hablara de Cristo, que nos presentó a alguien que nos predicara el Evangelio. De la misma manera nosotros debemos pensar en todos aquellos que van camino al infierno y que nadie les dice, detente. El camino que transitas, aunque parezca derecho, es un camino de muerte. Yo te pregunto, mi hermano, ¿no te gustaría
que si tú vas transitando en tu carro por una carretera y que en unos 2, 3 kilómetros hay un gran abismo, ¿no te gustaría que alguien te dijera, detente que hay un abismo? Detente porque si sigues vas a perecer. Yo creo que ninguno aquí podría decir que no le gustaría que alguien le dijera eso. De la misma manera, mis hermanos, todo hombre sin Cristo allá afuera va en ese camino, va transitando en esa carretera rumbo a ese abismo. Y si usted o yo no tenemos amor y misericordia por él, en ir a predicarles el evangelio y decirle, detente, hay un abismo, mi hermano, el Señor nos pedirá cuentas. El Señor nos pedirá cuentas. Porque como dice la Escritura, incluso lo que dejo de hacer, que puedo hacer, es pecado. No solo lo que no hago, sino también cuando dejo de hacer, pudiéndolo hacer. Así que, hermanos, no nos cansemos jamás de elevar oraciones por nuestros seres queridos, no nos cansemos jamás de predicarles el evangelio a nuestros amigos, no nos cansemos jamás, hermanos, de buscar y orar por la salvación de las personas, no solamente que queremos, sino también que conocemos. No nos cansemos de orar, pero no solamente nos quedemos con la oración, sino que usemos todos los medios que estén disponibles a nuestro alcance para que podamos predicar a Jesucristo. Hermanos, si Dios te dio la habilidad del don de predicar, predica. Hazlo. Ves y sé un portador de buenas noticias, como dice Isaías. El bienaventurado los pies de aquel que anuncia la paz. Voy a cerrar con una cita de Charles Spurgeon. Dice Spurgeon: no hay paz para los impíos, dice el Señor. Los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estar quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Yo no les hablo movido por algún deseo de establecer una falsa paz con sus almas. Él dice, yo no le vengo a poner trapitos de agua tibia, ni a hablarles de una moralidad que es sin fruto. Dice Spurgeon, hay de los profetas que dicen paz, paz, y no hay paz. Hay de aquellos predicadores, pastores, los que se hacen llamar apóstoles y demás, que dicen paz y prosperidad, y no hay paz, sino que la ira de Dios está sobre ellos. Algún día, hermanos, cuando estemos frente al trono de la gracia, frente al supremo tribunal de justicia, tendremos que rendir cuentas de todo lo que nosotros hemos hecho, pero también lo que dejemos de hacer. Por eso, hermanos, prediquemos a Cristo. Prediquemos a Cristo. Y si hay aquí algunos sin Cristo, mi hermano, dice la Escritura, mi amigo, dice la Escritura, que el que cree en Él no es condenado. Pero también dice que el que se niega a creer en Él ya es condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. No hay otro camino por el cual puedas llegar a Dios, sino solo por Jesucristo. No existen otras opciones. No es que existan otras oportunidades. No es que todos los caminos conducen a Dios. No, eso es una mentira. Hay un solo camino y se llama Jesucristo. Y si hay aquí algunos sin Cristo, vaya a Él en arrepentimiento y fe. Ruéguele a Él, porque le otorga arrepentimiento y fe para que viva para su gloria y para que sea un hacedor de paz. Que el Señor bendiga su palabra y nos ayude. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra.
Te ruego, Señor, que nos ayudes cada día a ser instrumentos en tus manos y poder llevar el evangelio de tu paz a todos, Señor, los que lo necesitan. Oh Padre, perdónanos por ser negligentes muchas veces en esto, por no ser conscientes ni consecuentes en hacerlo, Señor. Por favor, te ruego que pongas en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad y nos ayudes, Señor, a proclamar tu verdad, a proclamar tu palabra, a proclamar tu evangelio cada día con ahínco. Oh Señor, bendice a tu iglesia, que tu palabra jamás regrese vacía, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.